buenas noches, vecinos y vecinas de Nou Barris. En primer lugar, quiero agradecer a Gemma Sendra, presidenta del Consejo del Distrito, y Xavier Marcé, regidor del Distrito, y a todo su equipo por la oportunidad que me brindan en el día de hoy de ser el pregonero de las fiestas del Distrito de Nou Barris. Me han presentado muy bien, pero bueno, habrá alguna gente que se pregunte quién es este chico o qué es lo que ha hecho para ser el pregonero. Pues bien, lo primero de todo es que tuve la suerte de nacer y crecer en Nou Barris. Mis padres llegaron aquí en los años 80 y instauraron un negocio, un gimnasio de boxeo. El primero de todos estuvo en la calle Viladrosa, luego se trasladó a la calle Jaume Martí y ahora compartimos muy felizmente instalaciones con el Club de Fútbol Montañesa. Ya llevamos casi cerca de 40 años al servicio del barrio y espero que sean 40 años más. Crecí estudiando en este mismo barrio, en la Vía Julia, en el Colegio Príncipes, 23 de abril, luego en la calle Artesanía. Seguí mis estudios en la Escuela Luz Casanova, en la calle Almansa, y finalmente en el Centro Escolar Valdaura, en la calle Santa Engracia. Y allí encontré magnísimos, muy grandes formadores, magníficos profesores que me ayudaron a ser la persona que soy a día de hoy y a los cuales le estoy realmente agradecido. Unos más que otros, pero realmente agradecido. Y bueno, pues como bien han dicho, soy boxeador profesional, mi nombre es Sandor Martín. Ahora mismo estoy clasificado entre los 5 mejores boxeadores del mundo. Estamos cerca de disputar el título mundial, que es un hecho histórico, y el pasado mes de octubre obtuve mi victoria más importante de mi carrera deportiva en California, frente a un 4 veces campeón mundial en 4 categorías de peso diferente. Y cuando la gente se preguntaba, bueno, ¿de dónde ha salido este chico? Decían de Barcelona. Yo decía, de Barcelona sí, pero de Nou Barris. Está claro que he venido a presumir un poco de Nou Barris. Se me hace un poco raro porque años atrás yo, junto con mis amigos, éramos los que cerrábamos las fiestas del distrito y ahora soy el que las inaugura. Eso es que algo habremos hecho bien en este tiempo. Y hablando de presumir, puedo presumir de haber crecido aquí y de haber tenido una infancia maravillosa, como la que seguro están teniendo muchos de los niños que están aquí hoy. Sin miedo a nada, porque tenemos uno de los mejores distritos de toda Barcelona, y lo digo absolutamente en serio. Solo tenemos que mirar a nuestro alrededor y disfrutar de todo lo que tenemos. Uno de los distritos de toda Barcelona con más zona verde. No me refiero a la de estacionamiento, que esa pues igual que viene, pues igual puede salir. Me refiero a que he crecido disfrutando del Parque Central, del Parque de la Guinegüeta, jugando en la Plaza Ángel Pestaña, en la zona verde, en la Harry Walker, en el Parque de Candragó, en la Plaza Virrey Amat, en el Turó de la Peira, en los Jardines Rodrigo Caro, en el Castillo de Torrebaró, en el Mirador de Torrebaró, en el Parque del Oqueducto, en la Plaza Sóller. Hablo de que tenemos una seu del distrito maravillosa, una de las más bonitas de toda Barcelona, junto a la biblioteca, que ocupan parte de lo que fue el Instituto Mental de la Santa Creu. Tenemos una ubicación como distrito privilegiada junto a la Sierra de Collserola, con la entrada y salida a la ciudad de Barcelona, y por donde cada día pasan miles y miles y miles y miles de personas para ir a su trabajo. Realmente estoy muy contento de formar parte de lo que significa Nou Barris. Tenemos unas calles impresionantes para disfrutar con nuestros amigos, con nuestra familia, paseando, tomando algo, de compras, porque el paseo de Fabra y Puig, que a veces se pone en duda, es de Nou Barris, porque Doctor Pi Molist es de Nou Barris, la Vía Julia, la Avinguda Río de Janeiro, Avinguda Meridiana, el Paseo Valdaura, la calle de la Mina de la Ciudad, Pablo Iglesias, el Mirador de Torrebaró, el Carrer de Gualaba, Joaquín Valls. ¿Qué sería de Nou Barris? Pues un poco sin sus comercios, sin sus bodeguetas, sin los Tres Pinos, la Esquinica, el Drácula, el Hostalet, el Bar Pablo, los 5 Hermanos, el Alioli, el Bar Granada, los Tres Leños, Sanabria, Casa Angelita, que está aquí al lado. Al final, comercios de barrio que todos conocemos muy bien. En los años 50, 60, 70, este distrito fue un punto de acogida para la inmigración obrera de esa época. Aquí llegó gente venida desde diferentes puntos de España, gente venida de Murcia, de la Comunidad Valenciana, de Aragón, de Madrid, de Andalucía, y a día de hoy seguimos igual.
pero acogiendo a gente de diferentes partes del mundo, porque en Nou Barris tienen cabida todas las nacionalidades, todas las culturas, todos los pensamientos y sobre todo tiene cabida y muy necesario a día de hoy el respeto a la mujer, porque en Nou Barris a la mujer no solo se la defiende, sino que también se la cuida. Los vecinos de Nou Barris siempre se han conocido por su carácter luchador. Tenemos un distrito que posee un movimiento social arraigado, un movimiento vecinal que se convirtió en el motor de transformación del barrio para incorporarlo a la ciudad de Barcelona. Tenemos un carácter vecinal muy propio, de ayudarnos los unos a los otros, pero no podemos vivir de lo que hicimos en el pasado. Realmente tenemos que seguir construyendo Nou Barris, fomentando Nou Barris y trabajando para que Nou Barris sea mucho más de lo que ha sido años atrás. Tenemos que dar vida a nuestras calles, a todas, y ayudar no solo a los necesitados, sino a la gente que lo necesita. Tenemos mucho talento en Nou Barris, mucho talento que explotar, pero que necesita también ser apoyado, ser escuchado y ser visibilizado, porque al final es el ejemplo de las personas que dan muestra del potencial que tenemos, el que hay que imitar desde todas las etapas de nuestra vida. Nou Barris puede presumir de asociaciones casi centenarias, como el Centro Cultural Propis, que busca dar cabida y salida a otras entidades culturales, como la Colla Sardanista liderada de Enclavé, la Coral de Enclavé, la Banda Sinfónica de Nou Barris, la Colla Llagantera, potenciando así el tejido asociativo y cultural del distrito. Y los pongo como ejemplo porque me duele, a diferencia de otras asociaciones que hacen uso privado de instalaciones que son públicas, algo que no debería ocurrir. Es por eso que entidades como los Propis siempre van a tener las puertas abiertas, van a ser bien recibidos y van a ser valorados allá donde vayan. Hace unos años dije que a Nou Barris le faltaban ganas de superarse y a día de hoy le añadiría que le faltan ganas de presumir. Nou Barris tiene talento, tiene artistas, tiene una gente maravillosa, unos vecinos increíbles, pero estamos acostumbrados a potenciar lo de fuera, a ejemplificar y magnificar lo que viene de fuera. Y en casa tenemos mucho talento, tenemos muchas cosas de las que presumir y una de las que me toca a mí de cerca es el mundo del deporte. Todos los distritos suelen ser referentes en algo y Nou Barris bien podría serlo en el del mundo del deporte, que es un reflejo directo del estado de nuestra sociedad. Nou Barris tiene gran cantidad de entidades, clubes y espacios casi centenarios para la práctica deportiva en comparación a otros distritos de la ciudad de Barcelona. Tenemos gimnasios de toda la vida, como el Gimnasio Francás, el Cao Verdún, los Hermanos Argudo. Nuestros niños pueden entrenar atletismo en el Club de Atletismo de Nou Barris, practicar baloncesto en el CES de Virrey Amat, en Cocheras de Borbó, nadar en los centros Eurofitness de Candragó, la calle Artesanía, jugar a fútbol sala en el Valdaura, o clubes de fútbol casi centenarios de toda la vida, como el Club de Fútbol Montañesa, la Guinegüeta, el Racing de Baibona, el Alzamora. Pueden jugar y divertirse en las pistas de Antoni Gilabert. Tenemos unas pistas de skatepark donde viene gente de todo el mundo, de todos los lugares del mundo, a practicar y a disfrutar de nuestras instalaciones. Allí la gente ya de mediana edad y avanzada edad está jugando todos los días a frontón, conviven con las juventudes que están jugando a fútbol sala, a baloncesto. En definitiva, tenemos que potenciar lo nuestro y tenemos que presumir de todo ello. Sé que lo expuesto puede resultar un poco exigente, pero es que realmente creo en el potencial que tiene este distrito. Un distrito donde a nadie le tiene que importar ayudar a la persona que tenemos al lado y mancharse las manos para crecer todos juntos y hacer de este Nou Barris un Nou Barris 2.0 que sirva de ejemplo y sea la envidia de la ciudad de Barcelona. En resumen, Nou Barris tiene que alimentar su potencial y presumir del mismo. Ya está bien de maltratarnos socialmente hablando de las cosas malas que suceden aquí, que no son tantas, y ya es hora de hablar de todo lo bueno que tenemos, que es mucho. Así que espero que disfrutéis estas fiestas, que presumáis de vuestra esencia, de vuestras raíces, de vuestros barrios, y que todos juntos disfrutemos de todas las actividades que se han preparado para pasarlo en grande con vuestros vecinos, con vuestros amigos, con vuestra familia. Y ahora sí,
visca Nou Barris, visca la Festa Mayor y visca Barcelona. Muchas gracias.